¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. A diferencia de los centros y plataformas de capacitación existentes, hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Nuestras soluciones se enfocan en tus necesidades, se adaptan a diferentes niveles de conocimiento, habilidades, áreas de TI e incluyen diversos elementos. Contamos con diversos valores agregados que aseguran la efectividad de tu inversión y maximizan tus resultados, como administrador de proyectos, con quien tendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el estatus del proyecto y recibirán sugerencias de acciones que maximicen la experiencia y logren los objetivos de aprendizaje. Monitoreo avanzado. Un seguimiento personalizado de cada colaborador para compartir la efectividad de cada uno a través de métricas y gráficos que podrán visualizar vía web y que contendrán información oportuna para la toma de decisiones. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Inteligencias artificiales generativas, las cuales te permiten hoy en día poder agilizar tu trabajo y potencializarlo sin, pues digamos que quitarlo, removerlo, simplemente mejorarlo y hacer mucho más veloz en los entregables. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, por favor, para que vean qué es lo que les voy a comentar aquí. Y primero, vamos a definir qué es un modelo fundacional y un modelo largo de lenguaje o de lenguaje largo. ¿Ok? Por ahí a lo mejor y los habían escuchado, tal vez, estos conceptos en algún momento. em, y hay tres características que nosotros tomamos a través de esta funcionalidad de modelos y son tres muy puntuales. Si tú observas de izquierda a derecha, tenemos los datos no etiquetados, tenemos el modelo fundacional y tenemos una cantidad de tareas que se generan basado en los dos procesos anteriores. ¿De acuerdo? Para esto, vamos a retornar un poquito en los conceptos rapidísimo de cómo nosotros normalmente hacemos entrenamiento, ¿sí?, de información a través de pues, los modelos de Machine Learning. Y tradicionalmente hay uno de los modelos importantes que es el proceso supervisado, que requiere datos etiquetados, estos datos que son ya conocidos de alguna manera, y otro tipo de información que es la data no etiquetada, que es la data que no se conoce a qué referencia podría apuntar. Entonces, digamos que toda esa información de los datos no etiquetados se utiliza para que pueda el modelo fundacional, que en este caso también se le define un modelo preentrenado, por eso es lo que ustedes ven aquí, pre-train, y pueda darte un resultado. Y ese resultado es la generación de texto, resúmenes de texto, extracción de información, generación de imágenes. Y bueno, sabes que es una lista al día de hoy bastante larga en la cual quizás tú ya hayas interactuado con algunas de ellas en tu día a día o solamente de experimento, ¿sí?, en los momentos que uno tiene. ¿Vale? Entonces, ahí es donde llegamos a estos entrenamientos de modelos fundacionales con estas tres características. Ahorita te las voy a mencionar a alto nivel, pero más adelantito, durante estas diapositivas, vamos a desglosar un poquito. Y todo comienza con esta función que se llama preentrenamiento, ¿ok? Este proceso de preentrenar, como te comentaba, es un proceso autosupervisado. Normalmente tú conocerás modelos supervisados, no supervisados, basados en reforzamiento, pero este se considera autosupervisado. Quiere decir que es una mezcla quizás de información pues etiquetada, no etiquetada y adicional una propiedad que se llama o que definen como RH, sí, perdóname, RLHF, ¿vale? Que se define como el Reinforcement Learning from Human Feedback, ¿ok? Que es donde entra pues la parte de nosotros, ¿vale? Como ingenieros y entra a apoyar al entrenamiento para poder darle un toque, ya ves que
la máquina, en este caso el entrenamiento y el modelo, va a generar la información, pero la parte del toque humano es el que le va a indicar si va bien, si va por el buen camino. Ya ves que luego se pueden desviar un poquito, entonces eso es lo que hace el reforzamiento de aprendizaje con comentarios de humano, ¿vale? Luego viene el tuneo fino y parte del tuneo fino es hacer un enfoque específico, ¿sí? Tal vez a una tarea muy importante quizás para poder especializarlo, ¿sí? Haz de cuenta que el proceso del paso uno es un preentrenamiento donde nosotros como en la vida hemos tenido conocimiento general, pero ya ves que durante tu carrera, durante tu aprendizaje en la vida, se ha especializado en algo, quizás te fuiste por una rama pero tomaste una especialización quizás. Entonces, digamos que el tuneo fino es eso, que se especialice en algo específico. Es algo bastante interesante, ¿vale? Y luego llega también al mismo tiempo, pues aquí nos muestra la suma y el prompt engineering, donde pues el prompt engineering es hacer la pregunta, hacer el prompt, ¿sí? Interactuar, ¿de acuerdo? De alguna manera con estos modelos para que pues de esta manera nos genere la información basado en esa información que ya fue entrenada. ¿Sí? Ok, bueno, existen varios tipos de modelos fundacionales, pero tenemos por aquí texto a texto y tenemos texto a imagen, que serían de los más comunes posiblemente. Quizás el de texto lo escuches día a día y quizás el de texto a imagen, pues tal vez no tan comúnmente. ¿Vale? Ahora, Em, ¿qué es el modelo largo de lenguaje? ¿Ok? El modelo largo de lenguaje, ¿vale? Normalmente son modelos que están entrenados o que tienen grandes cantidades. Podríamos llegar a mencionar que hasta trillones en algunos lugares y documentaciones de marcas oficiales manejan que existe trillones de palabras que están entrenadas basadas en modelos de lenguaje natural, porque al final del día eso es un modelo de lenguaje largo, solamente que está entrenado con vasta información donde puede entender, ¿sí? Aprender, generar, ¿de acuerdo? Toda la información que nosotros podamos interactuar, ¿vale? Así es como tú vas directamente, ¿sí? Y puedes compartirle un documento de Word, puedes pedirle que busque en una página en Internet y entonces te genera un resumen o te da puntos claves sobre esa información. Al final del día, es la cantidad inmensa de datos, ¿sí? Que entran al modelo y el modelo genera una salida, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es la esencia final que tenemos hoy en día, el cómo está creado, ese es un arte, ¿sí? Internamente es un arte quizás, ¿vale? De cómo se entrena y cómo se crea cada uno de la parte técnica de lenguajes de programación, algoritmos y todo lo que utiliza para que nosotros, hoy en día, ¿sí? Hagamos uso solamente de esas fases finales. Ujú, ¿vale? Pero hasta para tener el uso de esas fases finales, hay que entender cómo se comportan para que podamos ser efectivos, ¿vale? Esto te va a dejar una experiencia que para el día de mañana, en tu siguiente tarea, puedas mejorar el prompt, ¿vale? Cuando interactúas con tu inteligencia generativa. ¿Ok? Bueno, mira, te comento sobre otra característica también importante que se llama el transformador. El famoso transformer, ¿sí? Y no los de la película, y por favor no vayan a enfocarse a eso, ¿sí? Son los transformers, pero en la arquitectura, ¿sí? De modelos de entrenamiento, ¿ok? Entonces, ahora, estos transformers permiten hacer, vamos a dejarlo puntualmente dos cosas. Una propiedad que se llama codificación y decodificación, o el encoder y el decoder. ¿De acuerdo? ¿Qué es la codificación? ¿Sí? Convierte la entrada a vectorizaciones o embeddings, que le llaman, ¿vale? Que son relaciones vectoriales para poder hacer la búsqueda de la información, ¿sí? Que se tiene dentro del modelo. Y la decodificación consume ese resultado vectorizado de embeddings y te genera un texto. ¿De acuerdo? Características que puedes tú utilizar, que es todos estos procesos son paralelizables. Esto quiere decir que pueden ser optimizados al gusto, ¿sí? Y pues del ingeniero, ¿sí? O la persona que esté generando pues la información del modelo, ¿vale?
Entonces, gracias a este tipo de transformadores, ¿vale? Permiten que nosotros podamos obtener este tipo de resultados, ¿vale? Y esto está basado en un modelo de una arquitectura de aprendizaje profundo. Todo esto precisamente es un aprendizaje profundo y una cantidad de redes neuronales artificiales que se utilizan para poder hacer la codificación y la decodificación de la información del texto que tú solamente escribes en el prompt. Imagínense, ¿sí? ¿Qué tanto poder llega a tener nada más escribir en un chat, ¿vale? Resúmeme este texto y todo lo que hace atrás es un arte, ¿sí? Empieza a codificar, empieza a vectorizar, a generar embeddings y pronto, en cuestión de segundos, tú ya tienes el resultado de un procesamiento, simulando, obviamente, el cerebro humano, ¿de acuerdo? Ahora, en las redes neuronales tenemos tres características. Tenemos como tres puntos de enfoque que le llamamos el embedding, tenemos feed forward y tenemos attention mechanism, ¿vale? Piensen en estos tres procesos como parte de un proceso de nosotros, del día a día, porque todo esto humanamente nosotros lo hacemos, ¿de acuerdo? Porque esto es parte de los procesamientos que lleva pues dentro de nuestro cerebro, solamente que aquí lo estamos enfocando pues a un proceso artificial. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia el embedding? Que es una parte importante. Si tú te das cuenta, pues viene en referencia de fondo una imagen que apunta al interior de la parte del cerebro humano, ¿sí? Que es lo que nosotros usamos para procesar la información, ¿sí? Ahora, imagínate en un ejemplo, un embedding es como si tuvieras unos audífonos, ¿sí? Unos auriculares, unos audífonos, que todo lo que escuchas en ese audífono, ¿sí? Lo interpretara, en vez de solamente obtener el sonido, que es lo que tú captas por el oído, ¿sí? Y que todo eso lo procesa nuestra cabeza para entender, pues, la música o lo que estemos escuchando, como ahorita, pero en vez de eso, sí, que genere ideas o emociones. Por ejemplo, que podamos llegar a sentirlo, ¿de acuerdo? Y no solamente la pura palabra que sale del puro audífono, sino es como una comprensión, la capa de embedding que se tiene o que se define dentro de los procesamientos, ¿de acuerdo? Acá. Entonces es parte importante para hacer un análisis de lo que estamos escuchando. Ahora, el feed forward, piensen en otra parte y es como, por ejemplo, ¿sí? Haz de cuenta que tú ahorita estás escuchando esta sesión, ¿vale? Y seguramente estás haciendo tus notas de toda la información que yo te estoy compartiendo, ¿verdad? Pero tú me estás escuchando, ¿sí? Y yo estoy entregándote un contexto para que pueda poner los ejemplos, pero quizás a ti a lo mejor el contexto, ¿sí? Te está sirviendo bien, pero tú en tu libreta, en tus notas, solamente estás grabando las palabras claves que yo te estoy compartiendo, como a lo mejor lo que ves en la diapositiva, embedding, feed forward y attention mechanism, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que el feed forward, la capa de nuestro proceso cerebral es, ¿sí? Ir anotando, anotando, ¿sí? Pero lo que puede llegar a ser más interesante para uno, lo que parece más importante. Esa es la parte. Y te digo, lo hacemos nosotros día a día, ¿vale? Y el último proceso que es Attention Mechanism, haz de cuenta que es como tú, en la misma secuencia de este ejemplo, en la misma secuencia de la libreta, tú ya escribiste y escribiste tus dos oraciones de todo lo que te acabo de comentar, ¿verdad? Porque comenté mucho, pero tú nada más escribiste dos frases, ¿sí? Pero de esas dos frases, estoy seguro quizás que a lo mejor resaltaste solamente esto, así como te lo estoy mostrando, palabras claves, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que el mecanismo de atención es enfocarte solamente a lo que está haciendo referencia a eso, a un tema, a una persona, a algo específicamente, ¿de acuerdo? Es apuntarlo, direccionarlo, ¿sí? Hacia algún lugar, ¿sí? Ahora, si tú piensas en esto, en los ejemplos que has hecho de tus prompts engineering, seguramente le pides que te dé un resumen, pero tal vez le dices, compórtate como un analista, compórtate como un periodista, estás llevando la atención hacia un punto en específico, ¿sí? Con todo el enfoque que va a ser tu feed forward y el análisis del embedding, que sean los vectorizados, ¿vale? Ahora tiene sentido todo lo que preguntan en tus prompt engineering, ¿cierto? De ahí sale todo, ¿vale? De ahí es
tratan, pues por eso, la simulación de nuestro cerebro humano, ¿vale? Y bueno, casos de uso que tú puedes incorporar, pues mira, son bastantes. Es una lista que aquí nos da en este ejemplo, pero pueden ser chatbots, sí, análisis de llamadas, asistentes, ya en tus teléfonos celulares tienes, en tus aplicaciones, sistemas de asistencia conversacional, generación de código, inclusive tal vez en tus vehículos, ¿vale? En algún vehículo reciente del año, ¿vale? Que sea tal vez híbrido o inteligente, puede llegar a tener también incluido a lo mejor tal vez alguna inteligencia o parte de una inteligencia artificial, pero hay bastantes casos de uso donde pueden llegar a enfocarlo. Ujú. Y eso mejoraría los procesos, ¿vale? De las organizaciones. Muy bien. Bueno, pues mira, eso que te acabo de comentar solamente fue para darte un poquito de contexto, ¿sí? Ahora te dice, el prompt engineering es la manera más rápida de enfocar, ¿sí? La energía en los modelos de lenguaje grande. Ujú. Es como muy específico. El prompt engineering es una de las tareas más valiosas que nosotros tenemos, ¿vale? Para que los modelos puedan ser efectivos, ¿vale? El saber preguntar. Hay que saber cómo se puede preguntar. ¿Ok? Y las claves de los conceptos vienen en el siguiente, mira. Tenemos estos procesos que se llama Fine Tuning and Prompt Engineering. Son dos, ¿vale? Como tú puedes observar dentro de este diagrama, el fine tuning hace referencia a la primera imagen, que son como barritas con diferentes niveles que suben y bajan, porque quiere decir que en el tuneo fino nosotros optimizamos y apuntamos, ¿sí? A características importantes del comportamiento del modelo. Y el prompt engineering es la siguiente imagen que viene como un prompt de una terminal donde hace referencia en el ejemplo a la pregunta o la interacción que lleva con el modelo, ¿vale? Cuatro elementos de un prompt: una instrucción, un contexto, datos de entrada y la salida, el indicador de salida. Son cuatro fases que ustedes tienen que mejorar al momento de hacer consulta o pregunta en el prompt, ¿vale? Y vamos a ver varios ejemplos. Ustedes, de hecho, me van a ayudar ahorita en un momentito más, ¿vale? Pero miren, veamos primero un ejemplo y ahorita vemos a la ayuda que me tienen que dar por acá. El prompt, como puedes ver, viene con un contexto. Viene aquí, por ejemplo, una pequeña frase, escribe un resumen de un comentario del servicio utilizando dos sentencias. Enfócalo, o bueno, te dices, tienda en línea, servicio, envío. Ujú. Y viene todo el contexto, toda la información que nosotros le estamos entregando de la revisión, ¿sí? Entonces, de esa revisión, escribe un resumen y enfócalo a una tienda en línea y a un servicio de envíos. ¿Ok? Bien. Y luego viene la salida. La salida la vemos en la columna de la derecha, que es donde dice, pues de todo el texto que tuviste, que es casi bastantemente grande, ya viene una salida que es un poco más pequeña. Yo sé que no es la misma dimensión de la columna, ¿verdad? Tiene una longitud más el prompt, sí, que el output, pero aún así se nota que son menos palabras. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? Ok, vamos a identificar las fases claves. Mira, aquí viene primero una instrucción. La instrucción es qué es lo que quieres que haga. Escribe un resumen del comentario de servicio usando dos sentencias. Luego viene el contexto. El contexto es información adicional que puede ser para mejorar el prompt, ¿sí? Como el enfoque, ¿no? Tienda en línea, servicio, envío. Y luego toda la información de entrada. Esa información de entrada puede ser bastante grande. Aquí fue un párrafo, pero puede ser un documento, algún procedimiento, puede ser algo diferente, ¿sí? Y con ello se mete en el modelo interpreta, entiende, analiza, hace todo un procesamiento y te genera un resultado, ¿vale? Y ese resultado fue, pues, las dos sentencias del lado derecho que genera basado en nuestra solicitud. Piensen si no hubiéramos puesto el contexto. Piensa que nada más le hubieran puesto, escribe un resumen de la revisión del comentario de un servicio usando dos sentencias y nada más pones los datos de entrada. Ujú. ¿Crees que hubiera sido el mismo resultado? Inclusive, tú vuelves, ¿sí? A tomar esa información, instrucción, contexto y los datos de entrada idénticos y te va a dar palabras distintas, te va a dar resultados distintos, ¿vale? Entonces también es importante, ¿sí? Los resultados y cómo se interactúa
con los prompts. Así son las inteligencias al momento, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer para que a la primera tratar de ser muy efectivo, ¿vale? Tratar de ser efectivo. Hay buenas prácticas en el prompt engineering y es ser claro y conciso, directo, al punto, ¿vale? Como dirían, al grano también en algunos, ¿sí? Directo a lo que nosotros queremos obtener. Incluir el contexto, pero también un contexto puntual. No vayas a poner un contexto adicional redundante que ni nosotros mismos nos entendimos al momento de escribirlo, ¿vale? Usar directivas, enfoques, ¿vale? Tratar de ayudarle a decirle, y quiero que el resultado sea así, o sea, tratarlo de guiar. Haz de cuenta que la ingeniería, perdón, la inteligencia artificial ahorita es como si fuera una persona infante, ¿sí? Un pequeño, ¿sí? Entonces, eso puede llegar, ¿sí? A ser el ejemplo en que nosotros tenemos que enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, enseñar en cómo quieres que sean todos los resultados. Así es como tenemos que tratar a la inteligencia. Empiecen con preguntas, den ejemplos, ¿sí? Desglosen. Esto es sumamente importante. Les voy a poner aquí un asterisco porque el desglosar tareas de lo que tú quieres realizar es crucial en el prompt engineering, ¿vale? Y no hay más que experimentar. Ser creativo y experimentar te va a dejar una buena solución de un prompt engineering. ¿De acuerdo? Esto no es como algo que te nazca, esto es algo que tenemos que optimizar, es algo que, sabes que no me gustó la manera en cómo le pregunté y entonces lo voy a hacer así y le cambio, hazte plantillas. Yo normalmente lo que hago son plantillas, ¿sí? Plantilla puede ser en un Word, en un blog de notas, en donde tú quieras, y ponte las fases, instrucción, contexto, datos de entrada, y traten de mejorar, traten de desglosar, y así la plantilla te queda mucho mejor al momento de los resultados. Ujú. Y más enfocado a lo que tú esperas, ¿de acuerdo? Entonces, importante. Ahora, aquí voy a necesitar de su ayuda, por favor, si son tan amables. Lo único que tienen que ayudarme es nada más a escribir en el chat cuál crees que de estos dos prompts sean o es un mejor, un mejor prompt basado en las mejores prácticas. ¿Cuál crees que sería? Dice Leo por ahí, prompt uno, prompt 2. Acuérdense que aquí no hay mal ni bien, solamente es una dinámica. Ujú. El prompt uno dice, computa la suma total de la subsecuente secuencia de numerales 4, 8, 12, 16. ¿Sí? Y el prompt 2 dice, ¿cuál es la suma de estos números? Ujú. Acuérdense, ¿sí? Claro que sí, cada uno de ellos puede ser un resultado y al que a lo mejor si esto se llega a ejecutar, te puede entregar los resultados, sí, pero basado, ojo, en la buena práctica, sé claro y conciso, el mejor es el PROM 2. No tengo duda por ahí los que pusieron en uno, en que a lo mejor el uno puede hacer bien, ¿no? Al final del día te va a entender y te va a dar los resultados, pero basado en la buena práctica hay que ser claro y conciso, siempre y cuando tenga el contexto suficiente de lo que se necesita, ¿vale? Tal vez el PROM uno lo vaya a entender, tal vez a lo mejor vengan con palabras muy elegantes, muy rebuscadas, inclusive muy similares en algún caso, que no queremos que a lo mejor te dé otra cosa, pero no, ¿verdad? Solamente ser claro y conciso. A ver, este otro. Incluir el contexto si es necesario. Prompt uno o prompt 2. ¿Cuál sería? Basado en la mejor práctica. Solamente sumariza este artículo y pegas el artículo o dame un resumen de este artículo que va a ser usado en un post de blog e insertas el artículo. Con uno o dos. Ujú, ujú. Perfecto. El 2, ¿verdad? No tenemos duda quizás a lo mejor de que la uno funcione, quizás, pero va a quedar un poquito abierto. Entonces, si le puedes dar un poquitito más de información, oye, ¿a dónde lo vas a enfocar para que también pueda llegarlo a entender, ¿vale? Y pueda a lo mejor darte alguna sugerencia. ¿Sabes qué? Mira, pues bueno, no sé, basado en los blogs, así es como se estructura, ¿sí? A lo mejor y acá nada más te da un resumen del artículo y listo. Ujú. No considera tal vez caracteres de los blogs, etcétera, o qué lo que pudiera llegar a tener, ¿vale? Si tienes un poquito de contexto, dáselo. A ver, esta otra. Usar directivas
para la respuesta deseada, el tipo de respuesta deseado. Dice, ¿cuál es la capital de Nueva York? Sí, provee la respuesta en una sentencia completa. ¿Cuál es la capital de Nueva York? PROM 1 o PROM 2, basado en las directivas deseadas de lo que quieres que responda. Ah, diferente, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está, basado en la directiva y el tipo, ¿sí? Dámelo en una sentencia completa. En el PROM 2, acuérdate, no tenemos duda que te va a decir cuál es la capital o la información que le estemos pidiendo, pero acá, aquí ya le dimos una directiva, le estamos diciendo cómo lo queremos, ¿vale? Tipo de respuesta. ¿Vale? En un bullet de una PPT, en una sentencia, en una palabra, etcétera. ¿Ah? Diferente. A ver, consideren la salida en el prompt. Prompt 1. Calcula el área de un círculo. O estaría mejor, calcula el área de un círculo con un radio de 3 pulgadas, ¿sí? Y redondea tu respuesta al entero más cercano. Ah, está muy específico, ¿verdad? Sí, ojalá así hubieran sido las respuestas y las preguntas de los exámenes de las escuelas, ¿sí? Directitos, ¿vale? Específicos, pero no, nada más se dice calcula el área de un círculo y piénsele todo lo demás que hay que hacer, ¿vale? También puede ser un resultado, pero en este caso, ¿vale? Considerar el output, le estás diciendo cómo lo quieres, ¿de acuerdo? Al final del día, acuérdense que la inteligencia artificial generativa con los prompts, lo que tú preguntes es lo que te van a contestar. Sí, en algunos casos te dan un poquito más y te dan como ese adicional, ¿no? Como, fíjate que así se hace el día de hoy. Ujú, y te dan una respuesta un poquito mejorada, pero normalmente te dan lo que tú preguntas. Entonces, si nos faltó preguntar, pues nos va a faltar la respuesta más específica. Ujú. Exactamente, provee data delineada salida. Salida delineada, es correcto, Waldemar. Perfecto. Ahora tenemos otra, mira, Start Prompts. Inician los prompts con una pregunta, ¿sí? ¿Por qué ocurrió este evento? Explícalo en 3 sentencias. Y luego la prompt 2 sumariza este evento. Ajá. ¿Cuál sería mejor? La uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué ocurrió este ejemplo? Y dame 3 sentencias de por qué ocurrió. Muy específico. Ujú. Si tú observas muy bien, todo este tipo de preguntas no se te hace parecido a lo que normalmente hacemos el día a día, ¿sí? Si hacemos un memory refresh de todo el tiempo de lo que hemos hecho, ¿vale? Si nos ponemos a pensar, normalmente siempre hacemos eso. Dámelo en 3, o lo pedimos aquí, o resúmelo, o enfócate en este punto y lo demás ignóralo. Recomendaciones mismas que nosotros damos también. Ujú. Para allá va, para allá va. En este caso es mejor el prompt 1. Y otorga un ejemplo de respuesta. Prompt 1. Determina el sentimiento de este post de redes sociales e insertas el post. Y el prompt 2. Determina el post, el sentimiento de este post de las redes sociales usando estos ejemplos. Post, great pen, ¿sí? Positivo. El post con un negativo e insertas el post. Pues el 2, ¿no? Le estás entregando qué es lo que quieres y cómo lo categorices. Si encuentras great pen, marca lo positivo. Y si encuentras algo como I hate, pues bueno, negativo. Ujú. Digamos que al final del día te digo, el PROM 1 te va a funcionar, ¿de acuerdo? Pero lo va a detectar pues a la manera con la cual fue entrenado, ¿sí? Y a lo mejor te digo, no va a ser la manera que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que te estamos tratando de comentar aquí? Que entreguemos la forma de cómo nosotros queremos la información de vuelta. Pero si no le damos, pues no la obtenemos. ¿Vale? Ok, la 2. Entonces, recuerden evaluar y ajustar. Aquí, acuérdate, la última de las buenas prácticas, ¿te acuerdas cuál era? Experimenta, ¿vale? Si el primer prompt no te dio mucho el resultado, vuélvelo a generar el prompt, desglosa un poquito más tu contexto, agrégale un poquito más de tareas y vas a ver, pruébenlo y van a ver que van a tener mejores resultados sobre eso, ¿vale? Eso te dará calidad, tipo, rango, ¿sí? Y la cantidad de cambios que sean, mientras sea más claro, mucho mejor. ¿De acuerdo? Cuando son muchas tareas, cuando son muchas cosas de lo que le quieres pedir, es muy común y recomiendo que ustedes hagan
varias opciones, ¿no? Opción uno, opción 2, opción 3, opción 4. Si le vas a preguntar qué quieres y haz esto y luego esto, y una vez que lo tengas, córtalo aquí y ahora dame este otro resumen. Si son varias, mejor hagan y definan frases en cada una de las opciones, porque así, ¿qué es lo que hace el modelo? El modelo entra en esa iteración. Ah, me está pidiendo primero esto, luego esto, y otra cosa, háganlo en orden. También piensen en el orden de cómo se generaría. Ah, voy a generar un resumen, sí, pero primero le doy el texto. Lee este contenido. Ok, ya lo leíste, ahora genera este resumen. Ya lo generaste el resumen, ahora dame cinco frases cortas de 20 caracteres. Ya las tienes, ahora dame las palabras claves de esas frases, pero en orden, ¿viste cómo se fue desglosando lo que te puse como contexto? Para que así se vaya haciendo más detallado el proceso. No lo pongan en desorden porque si no, el mismo modelo puede, pues, hacer un crash ahí internamente en su inteligencia. Bueno, no le pasa, pero le llega a generar resultados raros. ¿Ok? Bien, entonces con esto tenemos técnicas de los prompts básicos. Tenemos estas tres, ¿de acuerdo? Son precisamente lo que te estoy comentando aquí, tienen un nombre. El escenario que te comenté del desglose por opciones, tienen nombre. Primero empezamos con el más básico que se llama Zero Shot, ¿vale? El Zero Shot Prompting hace referencia a que nosotros no le estamos entregando nada más que la pura información, ¿sí? Con la cual el modelo te va a entregar. O sea, es darle la tarea al modelo sin ejemplos ni nada. O sea, haz de cuenta que tú copias y pegas un párrafo y ahí se lo pones y no le dijiste nada, nada. Claro, ¿qué te va a hacer? Pues el modelo, pues basado en su entrenamiento, puede a lo mejor generarte un resumen o algo de lo más popular o algo que le estén pidiendo, ¿no? Pero el Zero Shot es prácticamente nada, ¿sí? Que lo deje a su criterio y este, su creatividad, ¿ok? Entonces aquí te dice, entre más grande el modelo, más efectivos los resultados y la instrucción se puede tunear y mejorar con el Zero Shot, ¿de acuerdo? Pero es prácticamente no decirle nada. Ese es un ejemplo. Aquí, bueno, el ejemplo dice, dame el sentimiento del siguiente post, ¿vale? Y categorízalo como positivo, negativo o neutral. Y ya viene el post, ¿sí? Entonces simplemente te dice qué es. Pero no hay nada más. Si te das cuenta, no hay nada más de contexto. Solo dame esos tres. Zero shot, no hay nada de información. ¿Ok? Nada más que la pura solicitud que se le está haciendo. Es básico, y seguramente tú lo haces cuando nada más quieres obtener, no sé, ¿cuál es la definición de este concepto? ¿No? Rápido, ¿no? No hay tanto detalle para ello. Pero luego viene la propiedad llamada few shot. Few shot es cuando ya le entregas un poquito de tareas con un poquito de contexto, ¿sí? O una combinación de few shots para la salida, ¿vale? Esto puede permitir generar resultados muchísimo más efectivos, ¿vale? Dado que ya le estás indicando cómo interactuar en el momento del procesamiento y en el momento de la salida, ¿vale? El ejemplo sería así. Mira, dice, dame el sentimiento eh, dime el sentimiento del siguiente headline, el encabezado, y categoriza como positivo, negativo y neutral. Aquí hay unos ejemplos. Ya ves la diferencia con el Zero Shot. La firma de búsqueda con alegaciones de impropiedad sobre nueva tecnología y negativo. Hay otros con el Wind Farms, sí, con oposiciones, positivo. Y la planta de manufactura, y bueno, el resultado es, sí, ya le entregaste un ejemplo negativo, ya le entregaste un ejemplo positivo, y tú, el tercero es el ejemplo, el cual quieres tú obtener si es positivo, negativo, neutral. Entonces ya con eso sabe más o menos, bueno, sabe ya específicamente qué va a hacer. Ujú. Y el resultado, pues bueno, lo dio negativo. Pero eso es few shots, ¿sí? Es darle un poco de ejemplos, ¿sí? Para que el modelo se base en esos ejemplos como tú necesites y te entregue los resultados, ¿vale? Few shots, pocos ejemplos. Zero shots, cero ejemplos, ¿ok? A grandes rasgos. Y tenemos la cadena de pensamientos, el chain of thought. Este es muy efectivo también, solamente que en este haz de cuenta que es un pensamiento paso por paso,
¿sí? Es un pensamiento paso a paso también, en el cual nosotros, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una tarea, imagínate que tienes que arreglar algo en tu casa, en tu hogar, no sé, algún cajón, alguna mesa, ¿sí? Y no vas a empezar simplemente a darle con el martillo, ¿verdad? Nada más, no. Tienes que ver y tienes que pensar que hay un paso primero, saber si tienes las herramientas correctas, verificar, bueno, los materiales, si no hay que comprarlos, posteriormente verificar qué tanto daño tiene. O sea, hay una serie de pasos que tienes que hacer para lograr corregir o arreglar, ¿sí? El producto que tienes en casa. Te das de cuenta que la cadena de pensamientos es así, darle pasos para que pueda razonar. El ejemplo que te puse hace un momentito del resumen, y luego de ese resumen genera las frases, y luego de las frases los conceptos. Eso es un modelo de chain of thought, ¿de acuerdo? Porque ya nosotros le estamos indicando paso a paso cómo interactuar. Es más desglosado, pero va sobre la anterior. ¿Sí? Va como jerárquico, pero desglosado. Entonces, también es un modelo importante. Y sirve, ¿sabes cuándo? ¿Sí? Cuando hay muchísima información, sirve ahí bastante, porque ahí le puedes ir desglosando párrafo uno, párrafo 2, dependiendo tus datos. El ejemplo aquí, mira, es cuál vehículo requiere grandes pagos, ¿sí? Basados en la siguiente información. El costo total del vehículo, 40,000, del vehículo A, perdón, 40,000 y requiere un 30% de pago, enganche. El costo total del vehículo B, 50,000 y requiere 20%, ¿sí? Dice, piensa paso a paso. Eso es lo que le puedes poner, piensa paso a paso, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es el pago para el vehículo A, del A es 30% de 40,000, el cual es 30 sobre 100 por 40,000, 12,000, el resultado, el 30%. Y así sucesivamente, ¿sí? Hace el desglose paso a paso por cada opción y también te indica un resultado. Podemos observar que el vehículo A necesita un gran pago que el vehículo B. No se lo pediste, pero te lo entregó adicional, ¿no? Al ver nada más los números. Entonces, Chain of Thought es una cadena de pensamientos, pero al mismo tiempo esta cadena de pensamientos puede estar combinada con los otros dos modelos. Es por eso que tú ves en el título Chain of Thought con Zero Shot. No le estamos entregando más que la pura información, el puro contexto, pero le decimos piensa paso a paso, ¿sí? Hazlo desglosado. Ahora fíjense cuando se combina un Chain of Thought con algunos ejemplos, ¿sí? Y ahí te dice, dada la semana, los visitantes para el canal de televisión son los siguientes. Lunes, 6,500. Martes, 6,400. Miércoles, 6,300. Pregunta, ¿cuántos visitantes podemos esperar en viernes? ¿Vale? La respuesta basada en todo ese contexto y otra respuesta de ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos esperamos el sábado? Piensa paso a paso. Y entonces puede entregarte resultados paso a paso. Aquí, bueno, el resultado ya no lo pusieron, porque acuérdate que esto puede variar, obviamente depende mucho de las vistas en una televisora y de los canales y de todo, pero bueno, entendemos el ejemplo de que aquí fue combinado con dos ejemplos y que el anterior no le diste ningún ejemplo, solo le entregaste la pura información y aún así te hizo el desglose, ¿vale? Entonces, creo que son maneras interesantes, creo que son maneras que pueden ayudarles a mejorar en su día a día los que utilicen hoy en día las inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Porque mucho también de lo que puede ayudarte. A veces nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial generativa, pero pues pareciendo y escuchando por los demás que es muy sencillo y sí, nada más pregunta y todo, pero tiene que ver una estrategia de la pregunta. Como ya te diste cuenta, esto lo puedes compartir posteriormente, ¿vale? Transmitir para que también se puedan mejorar esos resultados, ¿vale? Para tus próximos ejemplos. Y practiquen, digo, no es nada más que puro practicar, como quisieras que te dieran a ti los resultados, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto lo que hemos aprendido aquí es un poquito de los modelos fundacionales, modelos largos de lenguaje que se utilizan hoy en día con esas inteligencias artificiales basadas en redes neuronales artificiales y profundas, conceptos de prompt engineering y algunos de los ejemplos que acabamos de ver junto con las tres técnicas más comunes, sin ejemplos, zero shots, con algunos ejemplos, few shots, y cadena de pensamientos desglosada, ya sea combinada con sin ejemplos, perdón, o con algunos ejemplos, ¿vale? Basado en eso, los prompts
pueden ser mucho más efectivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. No sé si tengan alguna preguntita, algún comentario sobre esta información. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Aplíquenla desde hoy o mañana temprano o practiquen. Interesante por ahí, Angie. Muchas gracias. Perfecto. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, aquí un temita nada más, comentarles. En el tema de las salidas van a ser válidas siempre y cuando consideren que es la información que ustedes necesitan. Eso sí es muy importante, ¿sí? No podemos asegurar que la salida sea válida en todo el 100% y confiar en ese resultado, porque al final del día, pues es una inteligencia artificial que está siendo alimentada por mucha información, tanto de Internet y datos. Entonces, siempre en una salida de un prompt tenemos que acompañarlo con nuestra experiencia y con nuestro sentido de saber que esa información puede llegar a ser válida y no dañina o algo, ¿de acuerdo? Porque al momento del día de hoy, pues bueno, esas salidas son consideradas efectivas y buenas, pero muchas veces pueden llegar a ser faltas en las buenas prácticas de otras tecnologías, ¿de acuerdo? Datos sensibles no es seguro agregar a esos prompts, tratemos de omitirlos. Igual pueden llegar a colocar etiquetas. Si tú quieres poner, por ejemplo, un usuario y una contraseña, en vez de poner el usuario y la contraseña, puedes poner mi usuario y mi contraseña. La inteligencia artificial sabrá que ahí va a ir tu usuario y contraseña y ya cuando te genere toda la información, tú ya nada más sustituyes cuando lo tengas en el modelo o en el resultado que haya sido ya el efectivo. Datos sensibles, información personal no es recomendable colocarlo ahí, ¿de acuerdo? Es un tema, ese es un tema de seguridad muy, muy importante, sí, pero pues bueno, es parte de las salidas y información que le podemos llegar a otorgar al modelo, ¿de acuerdo? No es recomendable, ¿vale? Perfecto, dice, buen resumen, será genial la próxima edición, claro, sí, por ahí la marca, en este caso de AWS, sí, está en próximos generaciones de contenido, esperemos que en algún momento pueda hacerlo Waldemar, que pueda llegar a incluir React, instrucciones basados en Output Priming, entre otros, y así con ello poderles llegar a compartir. Estén atentos a los seminarios, estén atentos a los correos de Netec, que también por ahí pueden llegar a eh, obtener esa información. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, ahora aquí con respecto a los terceros es muy difícil, Inges. Hoy en día las inteligencias artificiales pueden llegar a estar teniendo un tema de comunicación con otras aplicaciones de terceros, ¿ok? Entonces es importante que las inteligencias generativas no siempre se pueden conectar, bueno, las que ya están con fuentes como redes sociales o algunas otras sin consentimiento, ¿sí? Entonces no es fácil que tú le digas, ve a esta plataforma de red social y dame estos datos, ¿de acuerdo? Porque puede que esté bloqueado. Las páginas ya de terceros están empezando a bloquear ello para que no se consuma sobre la IA generativa. Sin embargo, llega un momento en el cual uno puede llegar a crear una programación más avanzada para poder integrar en aplicaciones APIs y componentes y programación de entre marcas y tus inteligencias artificiales. Ese es otro tema muy robusto, pero bueno, aquí es algunas ya construidas que puedan llegar a tener esos detalles. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí pasando estos escenarios para darle la palabra ahorita un momentito a mi compañera, dentro de NETEC tenemos por aquí algunos de estos contenidos que pueden servirle de ayuda. Estos contenidos pueden buscarlo con los asesores comerciales de NETEC. Aquí hay varios cursos desde infraestructura, desde arquitectura, desde seguridad, desde los cursos que ya tiene AWS nuevos de inteligencia artificial generativa, machine learning, ¿sí? Que por ahí pueden ser de su interés, pueden pedir el catálogo directamente para que les den sobre esa información con nosotros en ETEC. Adicionalmente, AWS tiene su herramienta llamada Skill Builder. Es una herramienta digital que viene con contenido gratuito. Hay algunas partes que tienen un costo, pero hay contenido que pueden ser usado gratuito bastante interesante. Solamente tienes que ir a Skill Builder de AWS y vas a poder crear tu cuenta y entrar directamente a más de 600 cursos digitales a tu propio ritmo, desde sencillos, avanzados y bueno, dependiendo de las suscripciones, puedes acceder a prácticas
y laboratorios. Inclusive tiene otras secciones como juegos que se llaman Cloud Quest, Jam para poder crear escenarios más retadores e inclusive si tú te estás preparando para alguna certificación, puedes encontrar también exámenes de preparación que pueden ayudarte para mejorar los resultados y tener efectivamente el pase del examen. ¿De acuerdo? Otros más enfocados a las industrias, también tiene un Industry Quest, tiene también escenarios cortos llamados Simulearns, que te ayudan también a experiencias un poco más colaborativas en casos de uso más reales. Todo eso está generado con la inteligencia artificial, ¿vale? Y algunos otros jueguitos como Card Clash para reforzar conocimientos de conceptos, que también pueden venir integrados dentro de Skill Builder. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar a Skill Builder, darle una navegación con unos minutitos que tengan y pues bueno, aprovechar la información gratuita que esté ahí. Y la otra es ingresar a netec.com para que puedan ver pues, la oferta de catálogo de cursos. Hay otros más que se llaman Escape Room. Esos son muy retadores, muy importantes y muy divertidos porque son, digamos, algunos escenarios con tiempo, ¿vale? En los cuales nosotros tenemos que resolver acertijos, prácticas o algo. Entonces se vuelve como un cuarto de escape. Está bastante interesante. Retador para los que ya tienen experiencia por ahí. Y bueno, dentro de Skill Builder tú tienes funciones administrativas donde puedes generar reportes, ¿vale? Y puedes ver tu progreso de aprendizaje, cuánto tiempo estudias, cuánto tiempo tienes los cursos activos, los has pausado, como todo un resumen de las actividades de tu aprendizaje ahí adentro. ¿De acuerdo? También hay promociones. Por ahí igual pueden preguntar con el equipo de NETEC para ver qué promociones pueden encontrar sobre Skill Builder. ¿Vale? Y bueno, por aquí nada más comentar que dentro de el año pasado, AWS, Amazon Web Services, nos mencionó como el partner de entrenamiento del año del 2024 a nivel Latinoamérica. Y bueno, solamente por aquí mandarles este reconocimiento para que tengan la confianza, de acuerdo, que pues bueno, a través de NETEC estamos ofreciendo estos cursos de calidad y oficiales, obviamente, por parte de Amazon Web Services.